Hola, bienvenidas a mi canal. Gracias por darle play a este video. Amigas, en esta ocasión les saludo desde aquí de la mesita de entrada. Así es como estuvimos decorando este espacio para verano 2026. Espero que esta decoración les guste, amigas. Así que hoy les traigo el tour de los rinconcitos que estuvimos decorando para verano. Acá estuvimos dejando algo bien sencillito, como es esta canastita que, como pueden ver, grita verano. Tiene limoncitos acá. Ya tenemos acá una velita prendida que tiene un aroma muy delicioso. Aquí en el centro estuve colocando ese cuadrito. Ese lo compré en la tienda Homewood y vean qué bonito está. Lleva los colores que estamos usando. Y por acá tenemos esta base con estas bonitas ramas y así se quedaría este espacio. Y ahora les enseño, amigas, cómo estuvimos dejando la decoración en un baño de visitas. Estas son las toallas que estuvimos colocando y como pueden ver, la combinación de amarillo y azul se ve muy bonito. Estuve colocando ese pequeño cuadrito y así se quedaría este espacio. En esta esquinita que tengo acá, estuve colocando esta jarrita con estas ramitas que yo ya tengo tiempo de tenerlas. Vean qué bonitas se ven. Hice una combinación de unas en color cremita con estas en color amarillo. Acá tenemos una velita, ya está prendida para que dé un aroma muy bonito aquí en este baño de visita. Acá estuve colocando este platito y aquí tenemos el jabón para las manos y aquí estuve dejando un botecito de crema. Y así estaría quedando esta decoración para verano 2026.
Amigas, una vez más quiero darle las gracias por estar aquí conmigo y en esta ocasión les estoy dando un pequeño tour por mi pequeña cocina. Así es como estuvimos dejando para la decoración de verano. Aquí tengo esta repisa de 2 niveles y así es como se estuvo quedando. Vean qué bonita se ve. Son decoraciones bien sencillas y también útiles a la hora de usar aquí la cocina. Aquí estuve dejando este contenedor con limoncitos, como pueden ver, y aquí tenemos las cucharitas, las espátulas, es lo que utilizamos. Acá dejé este platito para poner la cuchara a la hora de cocinar y todo sigue igual desde el video que les enseñé de mi decoración de la cocina. Aquí tenemos aceite, aquí guardo el arroz y ya tenemos aquí una velita prendida para que huela bonito este espacio. Así que espero, amigas, que esta decoración haya sido de su agrado. Les voy a enseñar también el área de café. No he hecho cambios, todo sigue igual. Y esto también así, todo sigue igual aquí. Aquí tengo la coronita y aquí tengo esta ollita que me encanta para cocinar. Aquí tenemos las mantitas, vean qué bonitas están. Y este es el área de café. No hemos hecho cambios, todo sigue igual. Vean qué bonito se ve esta repisa. A mí me gustó. Déjenme en los comentarios, amigas, qué les parece. Aquí tenemos la tetera para el agua, para prepararnos el cafecito. Yo preparo café instantáneo y también nos preparamos té. Aquí guardo las bolsitas de té y esta teterita que me encanta, vean, de limones. Aquí tenemos este contenedor para miel y aquí guardo mis tazas o aquí de... Y ahora nos encontramos acá en el área del comedor. Así es como quedó esta decoración. Estuvimos
colocando la mesa para 4 personas. Y vean qué bonita se ve. A mí me gustó el resultado final. Y quiero darle las gracias, amigas, por el apoyo que le dieron a los videos anteriores que les estuve subiendo. Estoy muy contenta y agradecida con los nuevos suscriptores que han llegado. También muchas gracias a mis amigas que ya tienen tiempo de estar aquí conmigo. Muchas gracias por haberme dejado esos bonitos comentarios y por el apoyo a mi canal. Estas son las decoraciones que estuvimos usando aquí y me parece que se ven bonitas. Déjenme ahí en los comentarios qué les parece a ustedes. Y estas son las decoraciones que estuvimos colocando en esta parte de la repisa. Muchas gracias, amigas, por el apoyo a mi canal y espero que les guste este video también. Saludos y muchas bendiciones para todas.